oportunidad. No todos los días tiene la fortuna de tener esa cercanía con uno de los grandes artistas de este país. Le agradezco mucho el que nos dé este espacio. Yo agradezco a ti, Carlos. Años más, años menos, por lo menos 50 que abrazó este oficio. Sí, aproximadamente 50 años, quizá un poquito más. Realmente no se sabe con exactitud cuándo realmente empieza uno a trabajar de manera más consistente, digamos. Siempre hay la tentación de hacer con las manos garabatos y hacer ensayos y hacer cosas. Así es que no se sabe cuándo ya esos garabatos empiezan a hacer algo más serio, ¿no? Su padre, entiendo, en alguna forma artista, ¿no? Trabajaba la madera, hacía juguetes, hacía muebles. ¿De ahí pudo haber venido esa vena por el arte? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, él hacía juguetes, hacía unos carritos y también trabajaba en una empresa que confeccionaba la madera a partir de los troncos. Y bueno, pues ligado todo a la madera, quizá la madera que tiene esa trementina, de donde se extrae el aguarrás, a lo mejor ahí está la conexión, porque el aguarrás sirve para diluir el óleo, ¿no? Entonces, está todo ligado. Compactar una vida tan productiva y tanto talento, tantas exposiciones, tantas obras, tantos reconocimientos, compactar en un minuto es muy complicado. Si me permite saltarme de ese antecedente allá en el Durango, trabajando la madera, un antes y un después puede ser el Museo de Antropología cuando se va a inaugurar. Sí, sí. Es un antes y un después. Es muy importante, antropología. Por un lado, el estar cerca de tantos muralistas que en ese momento estaban trabajando para el Museo de Antropología. Ramírez Vázquez convocó, el arquitecto Ramírez Vázquez convocó pues a muchos artistas que en ese momento estaban vigentes, muy vigentes. Chávez Morado, González Camarena, Leonora Carrington, Tamayo, los Coronel, por lo menos un Coronel Rafael, y muchos más, muchísimos más, y muchos ayudantes, que ahí me incluyo yo. Cuando se está cerca de esos grandes, luego viene a los pocos meses el Poliforum Cultural Siqueiros, con David Alfaro Siqueiros, que también me gustaría que le hiciera alguna reflexión sobre este figurón. ¿Cómo ir moldeando un estilo propio y no verse contaminado por esas personas que se llega a admirar? Sí, es muy interesante. Bueno, hay que decir que después del Museo de Antropología, 1964, fue la inauguración, un grupo más o menos numeroso nos quedamos sin trabajo y empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y alguien mencionó que acababa de salir de la cárcel el maestro Siqueiros. Y de ahí se acercan al trabajo que iba a realizar en el Poliforum. Sí, él cuando sale había dejado pendientes varios murales. Pendiente estaba el mural de la exaduana de Santo Domingo, que había iniciado en 1946, y ahí estaba esperando. Y luego el museo, el museo de Chapultepec, del castillo de Chapultepec, ahí tenía un mural que también estaba en proceso, sin terminar. Y luego el mural de electricistas, del sindicato de electricistas, tenía algunas grietas, algunas cosas. Entonces fuimos poco a poco a varios de esos murales a ver qué se necesitaba. Y el que más necesitaba trabajo era el de la ANDA, Asociación Nacional de Actores. Ese estaba en proceso, estaba sin terminar. Había estado tapiado por otras cuestiones surrealistas y ya querían los actores que se terminara ese mural. Y luego la exaduana pues tenía desde tanto tiempo ahí pendiente, Castillo de Chapultepec pendiente. Entonces se trabajó muy intensamente en esos murales,
Y para alguien como yo, pues que estaba en mi etapa totalmente estudiantil, me sirvió mucho trabajar en todos esos murales. ¿La Marcha de la Humanidad cuándo? Y paralelo, haz de cuenta que trabajaba uno un rato en esos murales, o 3 o 4 días, y el resto en el Poliforo. Ahí en el Poliforo había un grupo que estaba trabajando, y otros íbamos a uno o a otro mural, y luego regresábamos al Poliforo. También importante, ¿no? Cuando uno va definiendo un camino, el no parecerse a nadie. Ajá, pues, sí. Es interesante, esa parte es interesantísima porque es el momento en que los pintores pueden tener una influencia muy cercana de alguien y sin darse cuenta la siguen cultivando, pero no se dan cuenta a veces que tienen la suya propia. Claro. Por supuesto, yo sé que mucha gente que nos ve esta noche y nos escucha, también agradecerá que en la obra de Maestros Ceniceros, pues la mujer forme parte fundamental, ¿no? Tenemos oportunidad justamente de disfrutarla, pero ¿por qué? ¿Por qué justamente la mujer? Bueno, yo creo que esa misma pregunta se le hicieron a muchos pintores. Si analizamos el arte de Tiziano, Tintoretto, Miguel Ángel, Leonardo, Modigliani y muchos más, muchísimos, la geometría perfecta está en el cuerpo de la mujer. Y hay mucha geometría en el cuerpo de un hombre, pero a mí, la preferencia es la anatomía de la mujer. No es el único, ¿eh? ¿Es un homenaje a la mujer? ¿Es un tributo? ¿Es un homenaje permanente. Y además es un afán de escudriñar en la mujer todo lo que es de misterio y de poesía. Poesía y misterio. Es un tema muy recurrente para la pintura, esas dos cosas. Se habla mucho de si en sus rostros, en sus imágenes, mujeres tristes, melancólicas, alegres, ¿con cuál se queda? Ni tristes, ni melancólicas. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Ese todo lo contrario es sin expresión. Porque lo más fácil en un rostro es ponerle la expresión. Parece una contradicción, pero yo a veces quisiera nada más poner la geometría sin poner la expresión, y algunas veces así me salen ya de manera natural. No quiero que exprese, sino que exprese lo que hay ahí, la textura, el color, la composición, que eso sí exprese. Después de tantos años, insisto con el tiempo porque es una larga trayectoria, me imagino que uno de los retos también es no repetirse. ¿Cuántas obras y que no se parezca una con la otra? Sí, hay un afán también de conservar un estilo, pero el estilo debe salir solo. Y otro afán de no repetir las cosas, aunque uno repita, por ejemplo, el formato. Estos cuadros tienen un círculo y están hechos dentro de un círculo como aquel otro, entonces eso sí se repite. Y uno pretende no repetir la técnica, no repetir ciertas cosas. Pero en el fondo hay una constante, y esa constante yo creo que la da el estilo que está oculto, no el estilo así a flor de piel, sino está oculto por ahí y hace que uno repita ciertas cosas. Hoy, a estas alturas de su vida, que lo veo muy bien, me da mucho gusto, ¿con qué ánimo se encuentra? Llega, y lo digo con todo respeto, pero finalmente una expresión humana llega a fastidiar, a cansar, a decir, ya, lo que tenía que hacer ya lo hice. Hoy ¿con qué ánimo se encuentra? Bueno, yo me encuentro con el ánimo de dibujar, y lo hago diariamente. Inclusive traigo aquí mi herramienta para dibujar. Esta herramienta es una punta de plata. Entonces estoy dibujando en escala pequeña, tamaño carta, con esta herramienta, y la técnica es punta de plata. Entonces ese es mi ánimo en este momento. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué trascendencia? ¿Cómo quiere ser, vaya, qué huella hace un momento de entrar al aire? Hablábamos de dejar huella, ¿no? Sí. ¿Cómo quiere ser recordado Guillermo Ceniceros? Pues un buscador, un curioso de la naturaleza, de las proporciones,
de la expresión, de lo que hay que decir y de lo que hay que callar. Es muy importante que callar mucho y decir algo. Pues yo quiero agradecer que nos haya recibido, pero yo sé que lo que le voy a compartir, seguramente mucha gente que nos ve y nos escucha tendrá esa misma idea. Agradecerle a nombre de toda esa gente lo que nos ha regalado a lo largo de esos años, el provocar lo que nos ha provocado con su obra, y qué buena noticia que no piensa colgar el pincel o la brocha o el instrumento que Jamás. Jamás. Un artista que le deseamos una larga vida en términos personales y productiva. Gracias, Carlos. Pues gracias por la confianza, gracias por dejarnos ver la clase de persona que es y el tamaño de artista. Gracias a ustedes. Le agradezco, gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al maestro Guillermo Ceniceros, un abrazo para él, gracias por su gentileza, un artista realmente de llamar la atención. Bueno, las buenas noticias también son